Paola, nos vamos a qué dependencia del gobierno nacional en donde están denunciando algo muy grave y es que estarían pidiendo coimas para garantizar contratos. Sí, señor Juan Pablo, al Ministerio de Salud, últimamente muy protagonista de los titulares en Colombia, pero esta vez, Juan Pablo, porque pues se ha enviado una carta al viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, en donde unas personas que dicen ser empresarios, pues le están advirtiendo que dos personas del equipo de trabajo de este viceministerio, especialmente o específicamente de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, estarían buscando beneficios particulares y negociando comisiones, al mejor estilo de Mario Castaño, Mm. con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, plaguicidas e insumos, entre otras cosas. ¿Quiénes son estos dos funcionarios o quiénes serían? Joana Marcela Barbosa, quien según tenemos entendido es la directora de este departamento o esta dirección de promoción promoción y prevención, y el señor Yesid Gutiérrez, quien sería pues un asesor. Esta denuncia la ha conocido el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, y está con nosotros para darnos más detalles, porque además él llama la atención, Juan Pablo, que pues está la denuncia y no se ha iniciado una investigación a fondo, ni siquiera en la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud, que es, digamos, como la primera instancia que tendría que investigar lo que se está advirtiendo por parte de estas personas. Representante, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué más detalles tiene de esto tan grave? Paola, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para Juan Pablo, para María Camila y para todas las personas que nos oyen en este momento. Como tú bien decías, pues, ¿qué es lo que sucede? A mí me empezó a llegar mucho ruido a propósito de lo que está sucediendo con la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. De hecho, me habían dicho que había llegado una denuncia, yo no la tenía. Entonces, yo le mando un derecho de petición al señor viceministro Urrego y le digo que sí, que se debiera informar si es que le habían llegado denuncias contra directivos, contra funcionarios y personas que estuvieran bajo su dirección. Entonces, él me responde que sí, que efectivamente le llegó una denuncia el 7 de marzo, firmada por un señor que se llama César Ayala, y me la manda, y básicamente es lo que tú acabas de leer. Se hace una denuncia concreta contra la señora directora que se llama Joana Barbosa y contra una de las personas que trabaja con ella, que es un asesor, que se llama Yesid Gutiérrez. Y básicamente lo que dicen es que están pidiéndoles coimas a las personas, a los proveedores que están relacionados con esa dirección para que les mantengan o les den los contratos. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa situación, pues porque yo entiendo que tiene que haber un debido proceso, y un poco planteando lo que tú decías, lo que me dice Urrego es que él remitió eso a control interno para que se hiciera una investigación de carácter disciplinario. Entonces yo le pregunto al doctor Urrego después si es que él remitió eso a la fiscalía y él me responde en un derecho de petición posterior, me dice no me remití eso a la fiscalía, solamente lo remití a control interno. Y cuando le Sí. pregunto a control interno si es que ellos habían remitido eso a la fiscalía, pues ese es el último derecho de petición que tengo, que es de hace una semana, y me dicen básicamente que ellos no lo han hecho y aquí pues dicen respetuosamente le informo que de la lectura de los presuntos hechos expuestos en el escrito de queja no es posible determinar que estemos frente a la configuración de un delito. Naturalmente yo no espero que la Oficina de Control Interno vaya a determinar si hay o no un delito, pero lo que yo sí creo, sobre todo si es un tema tan grave, tan Que sensible, le dé pues es que le dan traslado. remedios a la Fiscalía. Claro, que le den traslado, porque es que además, eh, congresista Andrés Forero, es muy grave lo que dice la denuncia y quiero que veamos justamente este documento, y es que el señor, el que manda la carta al viceministro haciendo esta advertencia, junta una prueba, Juan Pablo, una prueba que es un mensaje de WhatsApp en donde es el asesor, el señor Yesid Gutiérrez, actuando como interpuesta persona de la directora de promoción y prevención del ministerio, que es Joana Marcela Barbosa, utiliza su número personal para negociar con los proveedores. Y el chat dice, voy a leerlo rápidamente, A ver. doctor Gutiérrez, me parece que para el próximo proceso de contratación que adelanten con la doctora Barbosa, no estamos en capacidad de entregar un 15% por las gestiones internas en el Ministerio de Salud para la adjudicación. El equipo considera que debemos bajarnos 7 puntos porcentuales. La idea es que todos gastemos lo justo. Quedamos pendientes de su respuesta. Este es el chat donde supuestamente el señor al quien le están pidiendo la coima le está respondiendo al asesor Gutiérrez que 15% no es Que es capaz de demasiado. entregar, sino que se baje 7 puntos. Obviamente es muy difícil saber si esta prueba es cierta o no, representante, porque pues
es tan evidente que dejen así la prueba y que digan por un chat personal que no le vamos a cobrar 15 sino menos. Sí, no, entonces yo por eso lo que digo es que tiene que haber un debido proceso. Lo que a mí me llama la atención, sobre todo cuando uno lee esa comunicación un poquito más abajo, le decían que por favor le pedían a la fiscalía que hiciera un estudio forense del celular del señor Gutiérrez porque había más pruebas parecidas a esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, por ejemplo, había hecho una denuncia el año pasado también contra el Ministerio de Salud. Ahora ahí se trataba de un asesor de la ministra Carolina Corcho que se llama Carlos Cardona. Esto lo hice en diciembre del año pasado. Demostré, tenía las pruebas claras de cómo él había utilizado documentos falsos para poder posesionarse. Él decía que tenía una serie de experiencias profesionales y cuando uno revisaba esas experiencias, él acreditaba que había trabajado en una empresa y esa empresa se había constituido después de lo que él había dicho que había ganado experiencia en esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Control interno, yo le empecé a preguntar qué habían tomado como medida, me decían que no, que había una reserva y que ellos tenían que seguir avanzando. Pero en este tema, que es muchísimo más grave, yo lo que hubiera esperado de la Oficina de Control Interno del Ministerio es que hubiera remitido eso a la Fiscalía o, por último, a la Oficina de Transparencia que ha establecido el gobierno del presidente Petro. Que nos está haciendo una denuncia muy delicada sobre algo que podría estar ocurriendo al interior del Ministerio de Salud. Y por supuesto tendremos respuesta del Ministerio. Paola. Sí, representante, estábamos entonces hablando de la preocupación suya por, tal vez si se puede decir así, es la falta de gestión por parte del Ministerio para llegar hasta el fondo de este asunto y sobre todo pues trasladar la investigación a las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, porque estaríamos hablando de un delito penal que no es la primera vez que lo vemos en entidades del gobierno. Incluso en este mismo gobierno ya se han presentado casos en donde las mismas personas que encabezan estas entidades han tenido que pedirle la renuncia a sus funcionarios involucrados en este tipo de escándalos. Pero yo quiero preguntarle sobre la carta específicamente que pues usted se la pidió al viceministro a través de un derecho de petición, pero donde se hace la denuncia, usted la conoce, pero ¿qué tanta credibilidad tiene el emisario de esa carta? ¿Quién es el señor César Ayala y por qué él mismo está diciendo, vea lo que está pasando? Pues, Paola, la verdad, como te decía, ¿aló? ¿Me oyen? Sí. Sí, perfecto. Pues no, lo que les decía, Paola, nuevamente un saludo para ti, para Juan Pablo, para María Camila y para todas las personas que nos ven en este momento. Entonces les decía, es que efectivamente a mí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llego yo a esta carta? A mí me empieza a llegar mucho ruido a propósito de lo que estaba pasando en esa dirección. De hecho, pues sigue habiendo cosas y hay cosas que yo no he publicado porque no tengo todavía un elemento suficiente o pruebas suficientes para decir lo que me ha llegado. O sea, a propósito de, por ejemplo, lo que estaría pasando con algunos contratistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo le mando una solicitud al doctor Urrego para que me diga si es que él ha recibido denuncias de alguna naturaleza a propósito de funcionarios. Y efectivamente, me manda esta carta que cuando uno la lee, pues uno ve que es una persona interesada en que al gobierno no le vaya mal. Es una persona que quiere resguardar, que quiere proteger la imagen del viceministro Urrego y del presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, lo que dice es que, mire, hay dos funcionarios, la señora directora, la señora Barbosa y su asesor, que supuestamente estarían cobrando coimas para mantener o para otorgar contratos nuevos relacionados con esa dirección. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo decir si esto es cierto o no, y por eso les decía que yo creo que yo estoy un convencido del debido proceso y de la presunción de inocencia, pero lo que yo sí creo y lo que le estoy cuestionando a el gobierno nacional y en este caso a el viceministro Urrego y a la dirección de control interno del ministerio es que no hayan remitido, no le hayan dado traslado a esto ni a la presidencia de la República con su oficina de transparencia ni a la Fiscalía General de la Nación. Y además, cuando uno revisa ese teléfono que aparece ahí, es efectivamente el teléfono que ha adjuntado el señor Gutiérrez en todos los documentos públicos cuando él se ha contratado con el Estado. Entonces, ese sería como un indicio de que podría ser cierto. Pero, vuelvo a insistir, hay mucho ruido alrededor de esa dirección. Hay otras cosas que yo no puedo denunciar en este momento porque no tengo las pruebas suficientes, pero sí he recibido muchas denuncias de distintas fuentes y estoy profundizando en ellas. Representante, usted nos dice, me parece además que esa parte es tal vez la más, la clave a la hora de definir esto. El número sí corresponde, no es que puedan haber suplantado la imagen del señor Gutiérrez, porque eso puede pasar, ¿no? Que cogen la imagen que uno tiene en el chat, lo conecta, la asocian a otro teléfono y entonces dicen, no, es que este sí es. ¿El número coincide?
El número coincide, lo que pasa es que como tú dices, Juan Pablo, eventualmente podrían haber hecho también un fotomontaje, eso también podría suceder, pero vuelvo a insistir, yo donde O estoy incluso haciendo más representante, énfasis. perdóneme, o incluso lo que pasa hoy día le pasa a muchas personas, que incluso con el mismo número del mismo teléfono, sin que siquiera le hayan robado el equipo, pues empiezan a hablar a nombre de uno. Sí. Pasa mucho, pidiendo plata, diciendo, oiga, mándeme un Nequi. O sea, eso puede pasar. Entonces uno no sabe hasta dónde el mismo funcionario pudo haber sido víctima de algún tipo de acción maliciosa, ¿no? Exactamente, Juan Pablo, y por esa razón es que yo pienso que el ministerio debió haber enviado este documento a la Fiscalía o a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República para que profundizaran en estos temas. Hay que recordar que la bandera de la promoción y la prevención es una de las grandes banderas de la ministra Carolina Corcho de cara a la discusión de la reforma a la salud, y a mí sí me parece bastante preocupante. Y si fuera yo ella, porque obviamente yo no la puedo responsabilizar por lo que está pasando, pero si yo fuera ella y me llega ese tipo de documentación y me llegan ese tipo de denuncias, pues lo primero que yo hago es que remito a la fiscalía porque me parecería de la mayor gravedad. Entonces vuelvo a insistir, me ha llegado mucho ruido, tengo varias denuncias a propósito de lo que está pasando en esta dirección. Esto es lo que puedo mostrar en este momento, y yo donde más estoy haciendo eco en este momento es en que ni el viceministro, ni la dirección de control interno, ni la oficina, perdón, de control interno decidió remitir esto a la fiscalía. Entonces, lo que les digo es, yo siento que esta es una de las banderas del presidente de la República y creo que no le están dando la suficiente importancia a denuncias de esta naturaleza, y vuelvo a insistir, cualquier persona que está relacionada con el sector salud va a oír mucho ruido a propósito de esa dirección. Pues es que ese es el grave problema, Juan Pablo, que se esté ignorando la gravedad de esta denuncia y digamos que desde el Ministerio de Salud pues no se esté actuando, se pida que se haga una investigación a fondo. Pero usted buscó respuesta, Paola. ¿Qué le dijeron a usted al respecto? Pues, ¿Cuál es, digamos, la explicación que dan sobre este hecho? Juan Pablo, mire, el ministerio directamente no nos ha respondido a través de su oficina de prensa, pero lo que sí hemos podido conocer es que el ministerio sí hizo un pronunciamiento frente a la denuncia que esta mañana se conoció por parte del representante Andrés Forero, y ellos dicen que sí están haciendo la investigación desde la oficina de control interno para saber pues qué detalles o para conocer a fondo los detalles de esta denuncia que se plasman ahí en esa carta que pues el mismo viceministro le entrega en el derecho de petición al representante, al congresista, cuando hace esa solicitud. Entonces, digamos que no se ha confirmado por parte del ministerio si le van a dar traslado o no a la fiscalía, pero por lo menos sí dicen que desde la Oficina de Control Interno se están adelantando las investigaciones. Muy bien, pues representante Andrés Forero, muchísimas gracias. Vamos a seguir insistiendo también con el Ministerio de Salud y hay que hacerle seguimiento a lo que se descubra a nivel de control interno y ver si esto escala más allá, sobre todo si aparecen otras personas, porque si aparecen más denunciantes señalando que efectivamente les estaban cobrando una coima, pues ahí el asunto se vuelve de otro tenor. Muchas gracias, representante, una buena tarde. Juan Pablo, muchísimas gracias, un saludo para todos.